Somos los pastores Eddie y Zulaide Villalobos. y estamos de nuevo con su programa de matrimonio de Hablamos de matrimonio. matrimonios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, de nuevo aquí. Contentos de tenerlos a ustedes como nuestra audiencia. Gracias, Señor. Y hoy tendremos una charla acerca del tema de edificando. Ajá, muy bien. Vemos que en Mateo 7, 24 al 27 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces vemos, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles para mantener un matrimonio estable y feliz. Sí. Un hogar bajo la prudente y sabia administración puede ser edificado correctamente, Sí, Señor. bajo la bendición del Padre y consolidado sobre la base firme que es Jesús. Gracias, Señor. El verso que acaba de leer mi esposa es acerca de tener un buen fundamento, una buena base en que edificar. Y como estamos hablando de matrimonio, por supuesto lo vamos a reflejar en el tema de matrimonio. Sí, amén. Y un fundamento fuerte en el matrimonio debe estar basado, ¿sabes en qué? En la palabra de Dios. Amén. En la palabra vamos a encontrar sabiduría y bendiciones que van a fortalecer nuestros lazos familiares. Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Mira, un matrimonio no puede perdurar y no puede permanecer edificando su casa sobre bases injustas, ¿no? O sea, conductas erróneas adquiridas, como por ejemplo un padre alcohólico, drogadicto o ladrón, agresivo, la mujer pleitista, peleona, ¿verdad? Y seguramente ese ejemplo lo vieron ellos reflejados en sus antecesores. Y es el mismo ejemplo que le están estableciendo sus hijos. Sí. Y que luego, por supuesto, van a repetir la historia porque su base, su fundamento, esté mal planteado, mal echado. En otras palabras, no se puede edificar un hogar feliz, un matrimonio feliz, cuando existe falta de comprensión, Sí, por el daño causado a nosotros, ¿verdad? Por nuestros familiares, por las situaciones que nos rodean. Proverbios 5:22 nos dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Wow. O sea, mira, no se puede edificar un hogar correctamente como Dios nos manda en su palabra si el cimiento de esta casa está corrompido. Y en esto estoy hablándole a todos los matrimonios, porque tenemos una gran responsabilidad de engendrar vidas. Sí, sí, sí. Y además de velar por ellas. No es solamente tener los muchachos, Sí. Es criarlos, educarlos y velar por ellos. Sí. Entonces, ellos tienen el deber de edificar su hogar con sabiduría. Les doy ese consejo a todos,
que no se puede edificar un hogar correctamente como Dios manda en su palabra si los cimientos están corrompidos. Muy bien. Ahora, vamos a hablarle directamente al varón, al hombre, pues. Que la Biblia nos dice y nos establece que él es la cabeza, la autoridad de sacerdote, y debe poner a funcionar el hogar bajo la bendición de Dios, buscando el movimiento de Dios, manteniendo ese hogar en ese camino estrecho de la salvación, ¿verdad? 1 Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A eso se le llama una autoridad otorgada por Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Con lo cual podemos concluir que con sabiduría, con amor y conocimiento se edifica el matrimonio. Entonces, hermanos, vemos que para la gloria de Dios, nuestro hogar debe ser embellecido y adornado con todo lo bueno, lo santo, limpiando todo lo que se corrompe, ¿verdad? Todo lo que está contaminado, todo lo que está quemado, y destruyendo de nuestras vidas todo lo injusto y de mal nombre. Sí, Señor. Que no dan buen testimonio y que no glorifican a Dios. Exactamente. Entonces, segunda de Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, basándome en lo que dice aquí, lo que acaba de desarrollar mi esposa, ¿verdad? Para edificar nuestro matrimonio, nuestro hogar, debemos adquirir una mente limpia, ¿no? Amén. Habló de lo que corrompía, todo lo que contamina. Tenemos que tener una mente limpia, una mente sabia, afirmada en el conocimiento de Dios. Amén. Y de allí que vamos a encontrar esos recursos para que podamos salir victoriosos en las pruebas que tengamos que afrontar en la vida. Sí, Señor. Todos los matrimonios tienen problemas. Todos tenemos. Todos tenemos. Hasta nosotros. Ella tiene muchos problemas, ¿no? Él todos, también. Todos. ¿Verdad? Pero la cuestión es, ¿qué hacemos cuando enfrentamos problemas? ¿Nos vamos a nosotros mismos o nos enfrentamos a esos problemas con el poder del Espíritu Santo? Y de la palabra de Dios. Para ello, nos dice la palabra en Romanos 12:1-2. Escucha, esto es muy importante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, entre paréntesis, no lo hagamos a la manera de este mundo. Sí. Sino, dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuelvo a abrir paréntesis. Cambiemos nuestras mentes y dejemos que la palabra nos transforme. Amén. Sigo con la palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por más difíciles y adversas que sean las circunstancias que se viven en este mundo actual, ¿verdad? Dios nos dará la sabiduría y la estrategia necesaria para ganar esas batallas que enfrentamos a diario. Sí. Simplemente pregúntale y dile al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría y Él te la dará. Amén. Tenemos que luchar para mantener nuestro matrimonio y nuestros hogares bendecidos, porque solo Dios puede darnos la victoria. Sí, Señor. Porque nosotros confiamos en Él. Sí. Su palabra nos advierte en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Te lo repito, hermano. Te lo repite mi esposa. Te lo vuelvo a repetir. El matrimonio y el hogar que no esté cimentado en Jesús y en su palabra, es imposible que tenga un final feliz. Sí. El enemigo ya ha dividido y ha destruido hogares completos por no estar bajo la cubierta y amparados por el Señor. Amén. Hogares que han sido arrastrados por Satanás, y date cuenta que eso está ocurriendo a diestra y siniestra. Pero agárrate de Dios, más a ti no llegará, matrimonio no llegará, Amén. a tus hijos no llegará. Vidas llenas de odio, de envidia, de celos, de contienda, de amargura, de falta de perdón, de ira y tantas otras cosas que no han tenido la sabiduría para humillarse y buscar el rostro de Dios, y han dejado la puerta abierta en sus vidas, dándole lugar al destructor para que haga estragos en su matrimonio y en su hogar, por lo tanto marcándole la vida a los hijos. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda por alrededor buscando a quien de verdad. Y yo te voy a agregar a esto, al verso: no seas tú la próxima víctima. Wow, eso es una sobria advertencia. Sí, Señor. Por eso entonces nos preguntamos, para edificar nuestro matrimonio, tenemos aquí algunos consejos que a lo mejor nos pueden ayudar. Vamos esto no tiene nada que ver con el orden, sino es así al azar. Ejemplo, no culpar. Muchas veces, antes de que nosotros saquemos conclusiones apresuradas y levantemos calumnias a los demás sin razón, tenemos que aprender a escuchar, porque escuchar es de sabios. Sí, sí, sí. Y comprender es de entendidos. Sí. En Santiago 1:19 nos lo dice: por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, Pronto para oír y tardo para airarse. Sí, pronto para oír, perdón. Entonces, eso es lo que debemos hacer: escuchar, no actuar por nuestros sentimientos, porque entonces nuestros sentimientos son como una montaña rusa, que nos suben a lo más alto, pero también nos bajan a lo más profundo. Sí, Señor. Otro de los consejos, además de no culpar, es: deja la ira, deja la rabia. Debes aprender que la Biblia nos dice que una palabra amable quita la ira. Sí. Apaga el fuego, amansa las aguas. Mira, tener paciencia y humildad es necesario para mantener la paz y la armonía en el hogar. Wow, amén. El Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sí, amén. Entonces, otro consejo muy valioso es perdonar. ¿Por qué? Porque no debemos guardar rencores en nuestros corazones. Y no debemos de tener una cuenta pendiente. Te llevo la cuenta y qué terrible. Ahí lo estoy escribiendo. Ya te anoté. No, eso no es perdón, ¿verdad? Debemos olvidar verdaderamente la ofensa y el daño causado, porque el amor cubre multitud de pecados. Como siempre dice mi esposo, no debemos enterrar el hacha y dejar el mango afuera para sacarlo en el momento oportuno. ¡Pum! Eso no es perdonar. Y aquí la Biblia lo ilustra muy bien cuando nos dice en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Wow, qué fuerte, ¿no? Sí, tremendo.
Mira, una cosa que debemos tener en cuenta, ¿no? Nosotros venimos en un paquetico que no traemos estas, estos dones, estos regalos del Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Venimos con malas conductas y debemos nosotros destruir a través de la ayuda del Espíritu Santo esas malas conductas adquiridas. Amén, amén. Eso nos ha dañado. Hemos crecido en un ambiente, bueno, lleno de errores, de faltas, de pecados y todas esas cosas. Y eso puede llegar a afectar hasta nuestra vida matrimonial, hasta nuestros seres queridos. Sí. Y para nosotros revertir, darle vuelta a esos malos pensamientos y a esas malas acciones y esas conductas erróneas, debemos hacer lo que acaba de decir mi esposa. Perdonar. Amén. Así de sencillo, perdonar. Entonces, una manera es cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en la palabra de Dios y decidimos no solamente confiar en la palabra de Dios, sino obedecerla. Sí. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio pueda perdurar, se puedan restaurar las relaciones rotas, ¿Sí? sanar lo que hemos lastimado, cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar. Y sobre todo, tener en cuenta que solo podemos tener un matrimonio estable y feliz si está edificado en la roca Cristo Jesús. Wow. Wow. Este no es un sermón. Esto es algo que nosotros nos hemos aplicado a nosotros mismos. Y aplicándolo todos los días. Sí, y por eso tenemos 47 años de feliz matrimonio. Con muchas luchas. Sí. Pero muchas victorias. Entonces, la palabra de Dios nos ha ayudado a tener una conducta honorable, como lo dice Tito 1, 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. O sea, para que nosotros seamos los ejemplos a la generación que viene, a los matrimonios que están a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro entorno y aún en nuestra iglesia. Sí. Eso me hace recordar, ¿no? O me pongo a pensar, ¿no? Que hay muchas personalidades que alcanzan reconocimientos de honor ante la sociedad y se le otorgan títulos de honoris causa. No estoy hablando de que eso es malo, no. Estoy usándolo como ejemplo, ¿no? Pero ante sus hijos, ante su familia, carecen de honor. Este versículo que compartió mi dulce esposa de Tito, ¿saben lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está corrigiendo la estructura organizacional de muchas iglesias basada principalmente en la conducta honorable de la familia. Amén. Antes de colocarlos en posiciones de honor en la iglesia. ¿Te das cuenta? No es que delante de la sociedad somos una cosa, delante de la iglesia somos una cosa, y detrás de todo, de la puerta cerrada de nuestra familia somos otra. No, hermano. No. Aquí la palabra nos está diciendo que así como tú actúas honorablemente, honradamente, siguiendo el Espíritu Santo y dando ejemplo a tu familia, así debemos nosotros ocupar cargos dentro de la sociedad y de la iglesia. Eso es lo que decía. Entonces vemos que, volviendo a esta carta de Tito, que Pablo está hablando aquí de someter todo ministerio a la relación entre lo que se vive en la iglesia y lo que uno practica en el hogar. No podemos ser honorables delante de Dios en la iglesia, ¿verdad? Si con los nuestros carecemos de honra a Dios. Pablo es muy exigente en cuanto a eso.
¿Por qué? Porque él era una persona muy correcta y estaba muy decidido a obedecer al Señor en todo. Y entonces él dice, bueno, en cuanto al ejercicio de los ministerios, pasando nuestra honorable ministerio por el filtro de la familia. ¿Qué mejor filtro que el de la familia? Para colocar nuestros ministerios, para que se ejerzan y se desarrollen en la iglesia. Entonces, no hay mejor honor para un ministro que recibir honor de los suyos, Sí. de los propios hijos y esposas que tenemos en el hogar. Esa es la prueba del pudín, porque no puede ser, como dicen, claridad para la calle, oscuridad para la casa. Buen punto ese. Ahora, eso se llama ser coherente, ¿no? Y la coherencia es uno de los principios mucho menos observados en nuestros ministerios, ¿no? Estamos hablando del ministerio dentro del mundo cristiano. Por supuesto, hay mucha incoherencia también en el mundo, pero para que lo hagamos de la manera de Dios, no la manera del hombre, nosotros tenemos que ser coherentes en lo que decimos y en lo que enseñamos y lo que practicamos dentro de nuestra casa, delante de la familia. Amén. Y como matrimonio estamos llamados a ser honorables para Dios, pero también ser honorables para nuestros hijos, para nuestros cónyuges. Y la deficiencia de este renglón, aún dentro de la iglesia, no estoy criticando que la iglesia no sirve, no, estamos fortaleciendo a través de seguir la palabra, ¿ves? Amén. Los matrimonios para ser de fortaleza dentro de la iglesia y de la sociedad. Y dentro de este renglón podíamos ver que Pablo aconsejaba a Tito y le daba instrucciones precisas por qué lo había dejado en Creta. ¿Por qué? Porque matrimonios honorables son ejemplo para una sociedad de pecado. Bueno, y es muy triste, nosotros en nuestra vida ministerial hemos escuchado muchos hermanos, bueno, no demasiados, pero sí, digamos bastante, que dice que en estos tiempos no se encuentran hombres y mujeres honorables. Claro que sí lo hay. Claro que los hay, no podemos meterlos a todos en el mismo saco, pero claro que hay una como proliferación de eso. Sin embargo, contrario a esto, podemos afirmar que en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de crisis, donde se distinguen las personas honorables, precisamente en esos tiempos de crisis y de oscuridad, la misma sociedad y el gobierno de pecado dio honores al mismo Daniel. O sea que, fíjense hermanos, que cuando la luz, las tinieblas abundan, la luz sobreabunda, es más brillante. Alguien dijo que cuando la oscuridad es intensa, se puede ver una velita chiquitica a 1 kilómetro de distancia. Entonces, a Daniel se le dieron esos honores en una sociedad tan pervertida como era Babilonia. Daniel, dice en Daniel 2:48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. O sea, eso es lo que produce un ejemplo honorable. ¿Sí? Daniel no dejó que el mundo, ni el enemigo, ni las falsas doctrinas hicieran que él resbalara. Sí, es verdad. O sea que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. No podemos estarnos escudando. No es que el mundo está tan malo así. No, hermanos, nosotros somos llamados a ser lumbreras. Amén. ¿Y sabes dónde comienza eso? Desde el hogar, del matrimonio. No estoy diciendo que tengo un matrimonio perfecto. Tenemos que luchar para tener un matrimonio honorable. Amén. Y lo hermoso de aquí es el testimonio
de cómo un ejemplo honorable produce vidas honorables. Amén. Ya que los matrimonios hoy en día necesitan ejemplos, necesitan ser testimonios. Tú puedes ser ese ejemplo, tú puedes ser ese testimonio. Sí. ¿Por qué? Porque cuando toda esta vida honorable, unida con consejos piadosos, con un buen liderazgo cristiano, ¿verdad? Puede contrarrestar los ataques que está sufriendo la base de la sociedad. Sí. Y eliminar la unión del hombre y la mujer bajo la presencia de Dios. No, Sí, claro. no pueden. Mientras tu matrimonio esté fuerte, esas doctrinas diabólicas quedan afuera. Y el propósito de ese ministerio firme es fortalecer y restaurar matrimonios en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces tú me dirás, bueno, pero es que es imposible cambiar el mundo. Pero la verdad es que no es. No. Últimamente he leído algunos testimonios de matrimonios que se mudaron al campo y cuando llegaron eran lugares completamente desiertos. O sea, al campo misionero, al campo de servicio, pues. Sí, al campo fuera de la ciudad. No, al campo físico. Físico, ok. Y resulta que ellos, sin tener un título de agricultores, de ecologistas, de cambia el mundo, nada, empezaron a plantar árboles, 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 árboles. Y pasaron el tiempo y todavía los señores existen y están allí y resulta que cambiaron esa parte. Tienen una foto de cuando ellos llegaron a ese lugar. Wow. Y como está ahora. Y he visto ya como 2 o 3 matrimonios que se fueron a hacer lo mismo. Wow. Calladitos la boca detrás del escenario. Entonces, sí es capaz, sí podemos ser capaces de cambiar la sociedad en que vivimos, cambiando nuestro matrimonio. Y con nuestro ejemplo, cambiar los matrimonios de los vecinos y así sucesivamente. Sí, Señor. Entonces, esto es uno de las metas de nosotros de estar aquí cada semana, ¿verdad? Es para que tú y yo podamos ser colaboradores de Dios, que a través de los matrimonios luchemos por mantener la honorabilidad para que otros puedan ser edificados. Entonces, ¿qué pasa? Que urgentemente necesitamos ser luz fuera de los contornos de nuestro hogar. Gloria a Dios. No para salir en YouTube, sino para cambiar el entorno de nuestros matrimonios en el lugar donde vivimos. Gracias, Señor. Mira, ese ejemplo de mi esposa de ir al campo, o sea, de lo físico, también lo podemos hacer en lo espiritual. Amén. Sí. Planta un árbol en lo espiritual. Planta ese árbol de tu matrimonio al lado de ríos, de corrientes de río, que tu árbol, tu matrimonio dará fruto a su tiempo y tu hoja, tu matrimonio no va a caer. Amén, amén. Padre, te damos muchas gracias por estas palabras de edificar. Seamos edificadores en la base buena, en ese fundamento de la palabra, Señor, en la roca, siguiendo, obedeciendo y siendo de ejemplos de matrimonios, ejemplos de testimonios para el mundo. Amén. De que sí se puede lograr, Señor. Sí, Señor. Fortalece nuestros matrimonios, Señor. Amén, amén. Ayúdanos a tener presente de que somos la base de la sociedad, Señor. Amén. De que esta unión de hombre y mujer es el plan que tú tienes, Señor. Amén. Hombre y mujer sometidos bajo tu autoridad, edificando una buena familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un beso grande a todos. Amén.